con relación al tema de la resurrección o las resurrecciones, la Biblia tiene mucho que decir. La Biblia abunda en cuanto a pasajes y versículos relacionados al tema de la resurrección. Nosotros como creyentes somos los que a veces tenemos hasta cierto punto abandonado ese tema. Y no debiese ser así. ¿Por qué? Porque ese es uno de los pilares fundamentales para nuestra fe, para nuestra creencia, para nuestra esperanza. Solamente que de alguna u otra manera quizá nuestra ignorancia ha hecho que el enemigo gane ventaja con relación a este tema, y a veces hay un tanto confusión, hay un porcentaje de confusión, tan así que cuando alguien se manifiesta con este tipo de enseñanzas, lo tildan de loco. Estaba viendo yo ahí algunos videos relacionados a este tema, y hay uno de los expositores que dice que realmente, efectivamente él dice que son 3 resurrecciones, o a lo menos eso es lo que enfatiza, y lo empiezan a tildar de loco. Le dicen que no sabe lo que está diciendo, que eso no enseña en la Biblia, que eso lo está sacando únicamente de su criterio y únicamente está infiriendo. Eso piensan algunos. Pero yo no veo que nadie le haya insinuado eso al apóstol Pablo. Él, como le decía, dedicó un capítulo completo a lo que tiene que ver con la resurrección a los creyentes en Corinto. La iglesia en Corinto estaba atravesando cierta incertidumbre, ciertas dudas con relación a este tema. Pero en todo lo que les dice él les empieza diciendo a quienes se les apareció el Señor, a cuántos se les apareció, y etcétera, etcétera. Ahí puede usted ver el capítulo 15. Sin embargo, llega un momento en el que dice él, en sus propias palabras, inspirado por el Espíritu, dice, cada uno en su debido orden. Es decir, que hay un orden cíclico, por así decirlo, hay un orden cronológico en el que se va a manifestar las resurrecciones. Y empieza diciendo, Cristo las primicias. Cristo fue el primero en resucitar. Él fue el primero en resucitar y en ascender al cielo. De eso no cabe duda, eso nosotros lo sabemos. Y después dice, luego los que son de Cristo en su venida. Ahí hay otro grupo. Si él hace una separación, de hecho aparece en la versión Valera, que es la más común que nosotros leemos, dice, Cristo las primicias, hay un punto y una coma. Y sigue diciendo, luego los que son de Cristo en su venida. Eso es cuando se manifieste el Señor a la iglesia. Eso es cuando el Señor venga a las nubes y manifieste aquella voz audible para nosotros los creyentes. Y dice que nosotros no nos vamos a adelantar a los que murieron antes de nosotros, sino que ellos van a ser resucitados y van a ser transformados y vamos a ser reunidos para ascender hacia el cielo en el aire y reunirnos con Él allá en el aire. Eso enseña la doctrina bíblica. Las epístolas doctrinales nos enseñan eso. Y dice después, o sea, ahí ya van 2. Cristo las primicias,
luego los que son de Cristo en su venida. Allá y vamos a acompañar esto allá en la misma carta a los Corintios, en donde en el capítulo, siempre capítulo 15, solo que en el versículo 51 y 52 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es lo que le estaba diciendo. Nosotros debemos entender que esto es una revelación nueva. Nosotros debemos de comprender que esto no lo vieron los primeros antiguos, es decir, los creyentes del Antiguo Testamento ni se dieron por enterado de esta verdad. ¿Por qué? Porque el apóstol dice: a mí se me fue revelado. Les digo un misterio. Misterio es verdad revelada. Era algo que es algo que estuvo en secreto durante mucho tiempo, pero que en determinado momento fue revelado. No todos dormiremos, dice. O sea, no todos vamos a morir. Es cierto, algunos van a morir, pero no todos vamos a morir. Pero todos seremos transformados, dice. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Ya vio? Ahí hay otra resurrección. Esa es la segunda resurrección, por así decirlo, en el orden en el que lo está planteando el apóstol Pablo. Y nosotros, los que vivimos, seremos transformados. El apóstol se incluía. Ahí nosotros ubicamos la resurrección de la iglesia. Y por eso dice allá en el primer versículo que nos ocupaba, en donde dice: luego los que son de Cristo en su venida. Esa es la resurrección de la iglesia, de los que hemos puesto la confianza en el Señor. Y en determinado momento Cristo vendrá por nosotros, llegará a aquella nube, y de ahí emitirá esa voz para llamar a sus santos, para llamar a su pueblo, que ahora somos nosotros, la iglesia. Pero no termina allí el pasaje, porque sigue diciendo: luego el fin, otra vez en la primera de los Corintios 15 del 26 al 23, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahí hay otra resurrección. Y usted dirá: hermano, pero eso no dice realmente el texto. Pues ahí, como le decía, ahí está enmarcado hasta con signos de puntuación. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, la iglesia, y dice luego el fin, cuando empiece el reinado del Mesías sobre la faz de la tierra, cuando dé inicio el milenio. Y a eso se refería, mire lo que dice el profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahí está. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros
para vergüenza y confusión perpetua. Debemos de entender que los profetas en la antigüedad únicamente miraban dos resurrecciones, porque como ya vimos, la que es exclusiva para la iglesia le fue revelada al apóstol Pablo. Eso debemos de entenderlo. Los apóstoles, mejor dicho, los profetas, únicamente miraban dos resurrecciones, según lo que está planteando aquí Daniel. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, pero el problema es que Daniel miraba y otros profetas miraban estas resurrecciones, pero en simultáneo, es decir, juntas. Resucitan todos, unos a la gloria eterna, otros a confusión perpetua. Pero no. O sea, no es así como se va a dar. No es así como se va a manifestar. Porque debemos de considerar los otros pasajes. Gloria al Señor, o sea, gracias al Señor por su palabra, que nosotros ahora ya tenemos el canon completo. Completo hasta cierto punto, porque hay cosas que incluso no están del todo claras, que en su momento el Señor las va a revelar. Porque le pongo un ejemplo, lo que dijeron los siete truenos, creo que son en Apocalipsis. Cuando el apóstol Juan se disponía a escribir, le dijo, no sella esas palabras. Eso no es para que lo sepan los lectores del Apocalipsis. ¿Ya vio? Entonces van a hacer otras cosas, esas otras cosas van a ser reveladas para aquellos que van a estar viviendo en ese tiempo. Entonces no toda la revelación del Señor ha sido revelada como tal. Y así sucedió aquí. Daniel dijo, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, esto que dice aquí, unos para vida eterna, ¿cuándo se da? Es lo que estábamos leyendo allá en nuestro primer pasaje. Luego el fin, cuando llegue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque esa es la clave, ese es el texto clave, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahí está. El establecimiento del reino milenial. No hay confusión. O sea, solo que debemos de recopilar toda la información bíblica que tenemos y armar, por así decirlo, la doctrina. Es hasta cierto punto una especie de rompecabezas, porque usted tiene que venir y procurar armonizar los versículos. ¿Y dónde? Porque algunos preguntan, ¿y dónde deja entonces a todos los que van a morir en la gran tribulación? Pues ellos van a ser resucitados justo en el momento de la inauguración, por así decirlo, del milenio. En ese preciso momento van a ser resucitados todos los santos del Antiguo Testamento. Todos los que murieron en el Antiguo Testamento van a ser resucitados en ese momento. Y ahí es en donde aparece la iglesia. Viene la iglesia con sus santos transformados, así lo dice, así lo encuentra usted en las Escrituras, y van a venir a reinar también con el Mesías. Eso lo enseña la Biblia. Ese es el reino. Ese es otro tema que también lo podemos meditar, lo podemos aquí considerar. Y también usted puede ser participante de esta interacción, de esta enseñanza. Escriba aquí abajo sus comentarios respecto a lo que usted piensa con relación a este tema. Y suscríbase. Suscríbase a nuestro canal, suscríbase a nuestras distintas redes sociales
para seguir aprendiendo con relación a este tema. Entonces ahí se da la tercera resurrección, justo cuando empiece el Señor a reinar. Acuérdese que el epicentro del reinado universal, el reinado mundial, el epicentro va a ser la nación de Israel. Israel va a ser, ahí sí va a ser Israel cabeza de las naciones. Eso lo enseña la Biblia. Cabeza de las naciones. Y posteriormente a esa resurrección, ahí ya van tres, viene la última. Y la última, ¿dónde la encuentra usted? En Apocalipsis. En su capítulo 20, versículo 12 al 14. Y dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y ellos fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Miren, cómo armoniza perfectamente la palabra. Aquí usted ve la última resurrección. Y la última es en donde son resucitados. Ahí lo dice literalmente la Biblia. Que nosotros no lo hayamos estudiado, que nosotros no lo hayamos meditado, pues no quiere decir que sea mentira. Son verdades que nosotros encontramos en la palabra. Y pues esto lo podríamos así, como quien dice, armonizar bien, exponerlo bien, tomando en cuenta la mayoría de los pasajes. Pero fácilmente nos llevaríamos, que le digo, unas 3 horas, mínimo 3 horas. Pero está en la palabra. Esta es la última resurrección. La resurrección de los muertos, cuando son lanzados al lago de fuego. Pues bien, esto es lo que nos enseña la palabra concretamente con relación a las resurrecciones. Y ya con eso vamos a concluir, invitándole una vez más a que usted se suscriba, que comparta las enseñanzas que aquí exponemos, para seguir siendo de bendición y edificación a muchos. Grábeselo bien y vaya a repasar los pasajes que ya leímos. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, esto es la iglesia, luego el fin, cuando se establezca el reino milenial, ahí van a resucitar todos los santos del Antiguo Testamento, y también los que murieron en la gran tribulación, allí es en donde resucitan, y luego el juicio del gran trono blanco, y esa es la última resurrección de la cual nos enseña nuestro apóstol, el apóstol Pablo, exclusivo para nosotros los gentiles. Así que sean todos muy bendecidos, reciban un saludo a la distancia y los invitamos siempre a estar presente de las enseñanzas que continuamente procuramos subir a este medio, la cual esperamos de todo corazón que sea de mucha edificación para cada uno de ustedes. Bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.